La vida y la historia en ocasiones nos da lecciones, nos alerta de situaciones mostrando su más cruel ironía y despiadado humor negro. El más infame y sanguinario terrorista peruano muere hoy, en un aniversario más del más horrendo atentado terrorista en el continente. ¿Qué significado tiene todo esto? ¿Cuál es la lección que debemos aprender de esta macabra coincidencia? Te lo diremos a continuación aquí en tu canal, Crónicas de la Patria Grande. Saludos hermanos y hermanas, mi nombre es Walter Rodríguez y les diré que me tocó vivir de cerca estos dos horrendos acontecimientos, el llamado 9/11 aquí en New York y el terrorismo en mi Perú. Yo llegué acá a New York en diciembre de 1988, después de haber ingresado a San Marcos un par de años antes. En mi barrio, mis amigos, todos soñaban con ser el próximo Sotil, el próximo Cubillas, o galanes de novela. Yo quería ser el próximo Pablo Macera o Guillermo Lumbreras. Pero ingresé a San Marcos en el peor momento. Era un caos tremendo, donde las huelgas, manifestaciones, incursiones policiales eran cuestión de todos los días. Y las clases, oasis milagrosos en medio de un desierto académico realmente angustiante. Pero aprendí, sin embargo, muchísimo de la realidad del Perú. Conocí muchos compañeros que se enlistaron en las filas senderistas, empujados por el hambre y la total desilusión. Era cosa común que los senderistas hablaran con nosotros, los recién ingresados. Nos explicaban los senderistas que, citando a Lenin, la democracia es la dictadura de los ricos. Nos ponían como ejemplo a Víctor Raúl Allada de la Torre y cómo, a pesar de no ser un revolucionario, haber claudicado muchos años atrás, nunca lo dejaron llegar al poder. Le robaron las elecciones, por lo menos en 2 ocasiones. Yo, que venía de una familia prista, sabía la historia de Haya y tenía que admitir que tenían razón, que al viejo, aunque renunció a sus ideales revolucionarios, nunca le perdonaron haberlos tenido desde un principio. Y luego nos explicaban cómo la pseudo-independencia de España fue conseguida por los grupos oligarcas, los criollos de Latinoamérica, a través de la guerra, no en elecciones, nos decían. Muchos de mis amigos pues se dejaron convencer por estos argumentos y otros más. Sería largo enumerarlos a todos, los argumentos que nos esgrimían. Pero esta gente que se dejó convencer, que se dejó llevar hacia ese lado, se dejaron convencer no porque que fuera gente desalmada, gente despiadada, asesinos como Ted Bundy, el gringo este asesino en serie que mataba por el solo placer de matar. No, estos muchachos de aquella época, se lanzaron a cometer crímenes horrendos pensando que los hacían por el bien común y empujados por el hambre y la desnutrición. Y cuando tienes hambre, hermano, no razonas con claridad. Mi familia es pobre también, éramos pobres y seguimos siendo pobres, pero podíamos comer todos los días. Y teniendo familia yo en New York, pude emigrar relativamente fácil. Opté por hacer mi revolución individualista. Es decir, yo salí a luchar por mí mismo y mi familia. Y ante la opción de matar gente inocente y quebrar vidas ajenas, decidí venir acá a New York y matarme yo trabajando día a día para poder forjarme un mejor futuro. Pero yo tuve esa oportunidad que mis compañeros venidos de la sierra, de las invasiones en Lima, no tenían y nunca iban a tener. Me facilitaron una visa y mi padre pudo costearme un pasaje de avión. Habían compañeros, muchachos, que a veces no tenían ni para su medio pasaje en el micro. Por eso que, aunque suene horrendo, hubiese deseado que a Abimael lo torturaran todos los días antes de morir, porque se aprovechó de la desesperación de mis hermanos estudiantes y mis hermanos campesinos para mandarlos a matar a otros peruanos pobres.
mientras él estaba descansando de lo más cómodo. Mandaba muchachos tuberculosos a luchar una guerra que él nunca luchó en persona. El Che Guevara, murió al frente de sus 20 guerrilleros. Nunca puso un coche bomba, ni ajustició campesinos que no querían enlistarse en sus filas. Y cuando lo capturaron, señalándose a la frente, le dijo a su ejecutor: dispara que solo vas a matar un hombre. Abimael, que les decía a sus seguidores que la lucha armada era el único medio hacia el poder y que cualquier otra cosa era traición, firmó el abandono de la lucha armada a cambio de una torta de chocolate y poder dormir con su mujer. Lo más bajo. Haber muerto así fue mucho premio para un ser tan miserable. Y el que no se da cuenta de algo tan obvio es un fanático, es decir, un imbécil que ha renunciado a pensar por sí mismo. Pero la indignación no nos debe impedir ver la lección de esta historia. El Perú es un país lleno de injusticia y corrupción. Se maltrata al peruano pobre, al indio, al cholo, al negro. Ese gesto racista de Mari Carmen Alba al presidente Castillo lo grafica claramente. Tú, cholo, a tu lado, no te acerques mucho a mí. Yo soy blanquita, tengo dinero. Eso es lo que se lee de esa expresión. Las declaraciones de Jorge Montoya y Fernando Rospigliosi, que dicen que los ideales de Abimael Guzmán están ahora en el poder con el profesor Castillo, es un insulto para todos los peruanos que queremos honestidad en nuestro gobierno. Le están diciendo a nuestros jóvenes: no importa si ganan las elecciones limpiamente, nosotros vamos a decir que hubo fraude. Y si no resulta, pues les llamamos comunistas senderistas y les quitamos legitimidad a cualquier gobierno que no sea uno que nosotros controlemos absolutamente. En otras palabras, le están dando la razón a Lenin cuando dijo que la democracia era la dictadura de la plutocracia. Se vuelve a crear el caldo de cultivo que originó el senderismo en los 80. No podemos repetir la historia. Los senderistas no eran unos locos que mataban sin razón. Fue la respuesta social más rabiosa y desalmada a una situación de inmensa injusticia y opresión. Si el Estado no deja de representar solamente a las familias oligarcas del Perú y representa a todos por igual, estamos recreando la misma situación económica, el mismo marco político-social que hizo al senderismo algo posible. En el Perú, si no reconocemos los atropellos, abusos que sufren la gran mayoría de peruanos y la corrupción, sí, la corrupción con K mayúscula, que corroe y descompone hasta la pestilencia nuestras instituciones, no habremos aprendido nada. Y los muertos, sí, esos muertos por culpa del senderismo, por culpa del terrorismo de Estado, todos esos muertos habrán muerto en vano. Aquí en New York, después del atentado perpetrado por 9 terroristas de Al-Qaeda, después del asombro, la pena, la incredulidad, el dolor, lamentablemente no se aprendió nada tampoco. El presidente George W. Bush declaró: nos atacaron porque nos envidian por nuestras libertades. Algo que es totalmente falso. Los fanáticos musulmanes desprecian las libertades occidentales. Es más, pregonan que son estas libertades precisamente las que harán caer a Occidente como cayó el Imperio Romano víctima de sus inmoralidades. Sí, porque para ellos darle derechos a las mujeres es inmoral, porque para ellos no matar homosexuales es inmoral, porque para ellos que una mujer camine usando jeans o una minifalda es inmoral. El gobierno americano no quiso reconocer la realidad, que el odio de los extremistas musulmanes se debe a que los Estados Unidos apoyan regímenes islámicos que oprimen a su pueblo, perpetúan en el poder familias reales corruptas que fornican y beben licor y no siguen los mandatos del Islam, como la familia real de Arabia Saudita, y oculta además que fueron las agencias americanas como la CIA que armaron y entrenaron a los mujahidins, que son el origen de Bin Laden y los grupos terroristas como Al-Qaeda y ISIS. Pero los Estados Unidos se pueden dar el lujo de negarse a ver la realidad. Tienen el poderío militar más grande del mundo, la policía mejor equipada y la gran mayoría de su población aquí, incluyéndome yo como inmigrante de un país latinoamericano, viven mejor que cualquier pobre trabajador de la clase obrera de nuestros países en Latinoamérica. Nosotros no tenemos esa estabilidad social que tienen ellos. Murió Abimael en buena hora. Ahora toca sepultarlo boca abajo, para que si quiere volver, pues se hunda más. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que lograr los cambios que nos traigan la tan anhelada justicia social. Así, en una sociedad justa y equitativa, no habrá lugar para ideologías rabiosas,
que solo se nutren en la injusticia y el descontento. Si te gustó el video, hermano, regálame un like, suscríbete, así estaré poniendo más videos. Y si tú eres un senderista rabioso, trasnochado, que todavía sigue pensando que el senderismo era la opción, pues si querés mentarme la madre, estás libre de hacerlo, pero por favor, hermano joven, tú que no viviste el senderismo, no te dejes engañar. En mi época nos decían que Abimael Guzmán era el ser humano más inteligente, el peruano más claro después de la mauta de José Carlos Mariátegui. Y ahora que lo conocemos, no es más que un mediocre. Pero en mi época, mis compañeros no tenían internet, no tenían Google, no tenían la historia que ahora todos sabemos. Que ese cobarde mandó gente pobre a morir y a matar a gente pobre. No hay locura más grande que eso. Y ponte a pensar lo que te voy a decir ahora, que es un hecho, más allá de mis opiniones. Esto es un hecho. Sendero Luminoso atacó a la embajada china y atacó a la embajada rusa, nunca a la embajada norteamericana. Piensa acerca de eso. Bueno, que estén muy bien, hermanos, y como les dije, regálame un like o suscríbete si puedes, y hasta la próxima. Muchísimas gracias.